Ya se lo adelantaba, después de que el Senado avaló esta reforma laboral que da una ampliación de 6 a 12 días de vacaciones en México, bueno, pues el sector empresarial ha buscado incluso convencer a algunos diputados para que esta medida se aplique de manera escalonada, lo que, bueno, pues en el 2023 sea 9 días, uno más en el siguiente año y así, bueno, hasta lograr los 12 días. Pero bueno, ¿quién mejor que la impulsora de esta iniciativa, de esta reforma, que es la senadora Pati Mercado por Movimiento Ciudadano, que estuvo ahí y no quitó literalmente el dedo del renglón hasta que se aprobó allá en el Senado? Gracias, senadora, por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Después de este megapuente. Sí, exactamente. ¿Ya conoce al maestro Alarcón? Sí, por supuesto. Aunque sí, hoy claro. viene Hoy viene, sí, Vengo de una combinación extraña de deportista y árabe. De deportista y así árabe. como están algunos como allá. muchos, exacto. No, entonces Sí. no te preocupes, te ves muy familiar. Ok. Gracias, senadora. Bueno, pues finalmente ahora todo está en manos de los diputados. Sí. ¿Cómo se pasa esto para que la gente entienda cómo está en estos momentos allá en la Cámara de Diputados? En este momento está en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Trabajo y Provisión Social del Senado. Ahí hay representación de todas las bancadas en esta comisión para finalmente dictaminar si aceptan la minuta como nosotros se las mandamos del Senado, o sea, si aceptan la reforma así como está, que son 12 días el primer año, 2 días más el segundo año, 2 días más el tercer año, hasta llegar a 20, y luego después cada 5 años 2 días. O sea, si esta reforma la aceptan así como la votamos en el Senado, entonces la mandan al Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas, se vota ahí, si no hay ningún cambio, se va al Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene, digamos, máximo como 30 días para hacer sus observaciones, y si no tiene, entonces la tiene que publicar en el Diario Oficial, ¿no? Ah, es decir que tiene, ¿cuándo se fue? ¿Ya tiene una semana? Sí, ya tiene más de una semana, o sea, ya sabemos, incluso muy posiblemente, digamos, entre esta semana y la próxima, ya en Cámara de Diputados tengan una resolución. En el Senado hablamos también, esta reforma tardó entre que se presentó y que se decidió más o menos como un año, ¿no? Hubo mucho diálogo, por supuesto, con el sector empresarial, hubo parlamento abierto con los sindicatos, incluso el día que se votó estuvieron ahí muchos dirigentes sindicales. Tenemos 50 años sin cambiar. La OIT dice que tienen que ser 18 desde el primer año. Entonces, una de las cuestiones que hablamos con el sector empresarial es, ya estamos, prorrogando el llegar a los 18. Hasta los 4 años llegaríamos a los 18. Entonces, no es que en este momento tengan que ser escalonadas, es que ya la negociación o el diálogo con el sector empresarial fue: no vamos a empezar con 18, vamos a empezar con 12, y efectivamente pues vamos a escalonarlo hasta llegar a los 18 que recomienda la Organización Internacional del Trabajo, y después los 20, como muchos de los países, economías, digamos, de ingreso medio como las nuestras, que tienen entre 18, entre 20, algunas hasta 30 días, tanto también en América Latina. Entonces yo espero que en Cámara de Diputados, a lo mejor, digamos, después podemos discutir, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Porque todas las leyes pueden ser perfectibles, pero claro, yo realmente lo que espero, porque realmente la mayoría de las trabajadores jóvenes, se armó como mucho movimiento alrededor de esto, están esperando por lo menos esos 12 días. Los países que menos tienen 10, nosotros teníamos 6. En este momento tenemos 6, estábamos totalmente fuera de toda proporción, ¿no? Pero el que menos tiene 10. Entonces, pensar en 12 en este momento, después de 50 años, pues me parece... No, y además esto va a motivar más, ¿no? A los trabajadores y a las trabajadoras. Ahora, Pati, mira, nos están haciendo varias preguntas. Entre ellas es, de entrar en vigor, por ejemplo, el próximo año, para las personas que ya tienen de 2 a 5 años, tienen entonces sus 12 días. Así es. A ver, si tú cumples el año, si tú cumpliste el año ahora en diciembre, pues no, vas a tener tus 6 días. El próximo año sí vas a tener 14. Okay. Cuando cumplas el segundo año, entonces ya la ley entra en vigencia. Y a partir de que, si a ti te tocan tus vacaciones, cumpliste 3 años o 4 años en junio del año que entra, ya va a ser con la ley vigente, no con la anterior. O sea, entonces, si tienes, digamos, 5 años trabajando, pues ya te van a tocar 20.
Ya. a partir de que se publique la ley, ¿no? Y que pase todo este proceso. Me contestó la siguiente pregunta, porque me dicen, ¿qué pasa si yo llevo 20 años trabajando en el mismo lugar? Pues ya vas a tener derecho a 30 días, A 30 ¿no? días. Seguramente, sí, exactamente. Conforme a esta ley. Entonces, vaya, estas presiones de las que se habla, por ejemplo, incluso por empresarios o sindicatos, quiere decir que ya hubo un diálogo con ellos y ya se habló con Sí. todas las fuerzas políticas desde el Senado y que por el momento no se prevé que pase algo diferente en la Cámara de Diputados. Mira, digo, la Cámara de Diputados también pues tiene su propia dinámica, su propia interlocución, sus propias formas de tomar decisiones. Yo espero, digamos, una de las cosas que hemos un poco dialogado con diputados, diputadas que están apoyando esta reforma ya, es que efectivamente que en este momento lo mejor es que cerremos el año con este gran acuerdo, ¿no? Con este gran acuerdo de un país donde trabajamos más horas, 500 horas más en promedio que los países de la OCDE, ¿no? Que es esta organización donde estamos integrados 34 economías, una de ellas, las más importantes del país, es México. O sea, que somos 500 horas más, no tenemos vacaciones. Ahora, digamos, hay una nueva valoración de los tiempos de la vida, de los tiempos del trabajo, de la conciliación, vida personal, vida familiar. Antes a las mujeres nos interesaba mucho esta conciliación, pero ahora también a los hombres. Claro. Sobre todo después de la pandemia. ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, como que la salud mental, la salud física, también se valora más por parte de todas las personas, de las familias. Entonces, realmente, como tú decías, estas vacaciones, empezar con 12 días continuos para lograr esa desconexión y ese descanso, va a repercutir en una mayor productividad, porque la otra fórmula, trabajar más horas, muchas más horas que otros países, y no tener vacaciones, no tener esta desconexión, tampoco nos ha hecho un país muy productivo, muy competitivo. No podemos decir porque que esa es la fórmula. Esta teoría, sobre todo en nuestro país, ¿no? Entre más horas estés, pareciera que es más producción. Y no, muchas veces solamente hay gente que está sentada en un escritorio y que no hace nada, esperar a que el jefe se vaya, ¿no? Así es. Y que no sí sabemos que en un primer momento, claro, si a ti te daban 25%, que no la estamos aumentando, está quedando igual, 25% de prima vacacional sobre 6 días, pues ahora dártela sobre 12, ¿no? Pues sí, para la empresa, sobre todo pequeña, mediana empresa, pues puede ser pero también para las grandes, digamos, puede ser un jalón en términos financieros. A lo mejor vas a dejar de ganar en este momento, pero todos los datos y toda la evidencia nos dice que eso lo vas a recuperar en una mayor productividad, por lo menos por lo que toca al trabajador. La productividad no solamente la da el trabajador, la da la innovación, la investigación, el proceso de trabajo, la dan muchas otras cosas, ¿no? Pero por lo menos lo que le toca al trabajador, a la trabajadora, efectivamente, toda la evidencia dice que sí hay una relación entre mayor productividad y mayor reconocimiento de una jornada de trabajo que permita esta conciliación. Sí, no, es un tema también de salud mental, como ya lo mencionaba. Absolutamente, ¿no? O sea, sí. Entonces, entre más descansada, incluso esté la mente, muchísimo más a gusto vamos a trabajar. Senadora, no te lo puedo dejar de preguntar. También ha sido gran impulsora de las mujeres, los derechos, las trabajadoras, y viene ya el 25 de noviembre, ¿no? ¿Cómo ve a México en estos momentos en donde, bueno, pues pareciera que noviembre se vuelve el mes favorito para cometer varias atrocidades, ¿no? Los feminicidios se incrementan, vemos cifras que parecieran que a veces se están normalizando. ¿Cómo ve a México en este momento, sobre todo hablando de esos temas? Bueno, primero creo que llegamos a este 25 de noviembre con un movimiento feminista y de mujeres en todo el país, digamos, muy activo, muy presente, demandante, con capacidad de denuncia, también con capacidad de interlocución en sus congresos y en sus gobiernos, desde municipales, estatal y federal. Y eso me parece que es importante porque finalmente, digamos, los datos sobre todo, ¿no? de feminicidio, ¿no? Las 11 mujeres que mueren todos los días, bueno, no que mueren, que son asesinadas todos los días por el hecho de ser, por razón de género, por el hecho de ser mujeres, pues es realmente algo que nos tiene que movilizar y algo que nos tiene que obligar
a hacer, digamos, lo que sea necesario en términos de política pública, en términos de cero impunidad y en términos de prevención de la violencia, ¿no? Sobre todo programas de prevención. En este momento hay 0 recursos para prevención, 0 recursos. Ahora que estamos discutiendo el presupuesto público, lo que necesitamos es que no asesinen a las mujeres. O sea, sí, por supuesto, que haya denuncia y que haya justicia y que se castigue a los culpables, pero lo que necesitamos es que no suceda. Y una de las cosas que tienen que hacer es esta relación entre los 3 órdenes de gobierno y las diferentes entidades, las entidades públicas, para que las mujeres, cuando denuncian un acto de violencia, tanto doméstica como en las empresas, como en el transporte público y demás, realmente que las autoridades se tomen en serio, ¿no? Se tomen en serio, protejan a esas mujeres, donde hay, digamos, ya denuncias reiteradas, se hagan senderos seguros, es decir, como lograr que la política pública sea una política pública que realmente hable de que nos interesa la vida de las mujeres, que se aplique, que haya inversión, que haya seguimiento, para que, sobre todo, como decía, pueda haber prevención. Y una de las agendas pendientes que tenemos como Congreso, también del Senado de la República, votamos ya en marzo de este año, ya una reforma sobre el acoso y la violencia laboral, o sea, cambio en la Ley Federal del Trabajo, en la ley. Que va de la mano, ¿no? Con todo lo que se está reformando. Exactamente, para que evitar este acoso y esta violencia, y ratificamos el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre esto, que te dice las medidas, que te recomienda qué hacer para evitar ese acoso y violencia para todos, mujeres y hombres, pero digamos las mujeres vivimos una situación especial en el mundo laboral. Estas diferencias en materia laboral importantes. Por supuesto, o sea, tanto hombres, exacto, la brecha salarial, pero en términos de acoso y violencia hay ya un compromiso de México frente a la Organización Internacional del Trabajo para evitar este acoso y esta violencia que hace que miles de trabajadores, sobre todo mujeres, pero también hombres, dejen sus trabajos cada año por razones de acoso y violencia laboral. Entonces, me parece que es un mes para reflexionar y, bueno, pues ojalá que también en Cámara de Diputadas y Diputados pueda avanzar esta reforma a las leyes para sancionar, para evitar, para prevenir el acoso y la violencia. Y además son compromisos internacionales, sí o sí se tienen que cumplir, ¿no? O sea, no estamos hablando de colores o de ideologías, finalmente estamos hablando de los derechos de todas las mujeres, ¿no? Entonces, sí cree que se logre. Bueno, te digo, por lo menos hay un movimiento muy activo, creo que hay alianzas muy fuertes también para que esto deje de suceder. Tenemos lo que le hemos llamado esta alerta, ¿no? La alerta sobre el tema de la violencia, y hay muchas cosas ahí que revisar. Creo que tanto las diputadas como las senadoras, ¿no? Tenemos que revisar ese instrumento de la alerta sobre violencia de género, que finalmente, no se aplica, ¿no? Porque finalmente no está llegando a los territorios donde las mujeres están teniendo estos problemas de violencia. Siempre he dicho que siempre están las herramientas que se requieren para poder implementarse y que los gobiernos justo prevengan, porque para eso es la alerta, ¿no? Así es. Para prevenir justo para decirles cómo, o sea, expertas les dicen cómo evitarlo. Pero les da miedo cuando se habla de alerta de género y en lugar de aplicarla, se pasman los gobiernos, ¿no? Y no actúan y no hacen justamente estas medidas para que puedan prevenirla. Claro, y la alerta de género hay muchas instituciones, además de expertas en el tema y expertos y los institutos de las mujeres, que te vamos a ayudar, gobierno, a ver cómo vas a evitar esta violencia, cómo vas a disminuir los asesinatos de mujeres por razones de género, es decir, el feminicidio. Entonces, te podemos llevar de la mano, tanto en territorios específicos donde están sucediendo esta violencia, como en política pública general, como por ejemplo, reducir impunidad, ¿no? Aumentar denuncia, protección de las mujeres en tiempo y en forma, porque luego llegamos, pues ya una vez que sucedió el asesinato, sucedió el acto de violencia,
Entonces, bueno, es decir, sí, luego los gobiernos dicen, pues ya, ¿no? Ya me detectan, ya me activaron la alerta, ya soy un estado que no está cumpliendo, decir, no, sabes que la alerta es para todos ponernos alerta, Así no es, tiene nos que ver compete contigo. a todos, a sociedad, gobierno Exacto. y todas las instancias. Gracias, senadora. Gracias por haber estado Gracias con a ti, nosotros.